Filipenses 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor misericordia y que nos ayude. Amén. Amado Señor, te damos gracias. Una vez más te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos has permitido traer alabanzas a tu nombre, Señor. Y todo lo hacemos, Señor, por medio de Cristo. Ahora tu palabra, Señor, va a ser predicada, va a ser enseñada. Y yo reconozco, Señor, que te necesito. No quiero hablar por mi cuenta, Señor, sino que seas tú a través de estos pasajes. Te pido que me ayudes, te pido que me guíes, a mí y a mis hermanos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. El tema de hoy, hermano, es madurando en tiempos difíciles. No sé cuántos se sienten maduros ya en las cosas del Señor. Muchos de nosotros, amados hermanos, sabemos que la carta de los Filipenses es una carta que está en la categoría llamada cartas de la prisión. Muchos lo sabemos, ¿verdad? Y le llaman cartas de la prisión, ya que en el momento donde esta carta fue dictada o se escribe, Pablo está en prisión. Esta carta, la carta de los Filipenses, aparte de que se le llama carta desde la prisión, también se le conoce como la carta del gozo. Ya que la palabra gozo, amados hermanos, aparece más de 14 veces en esta carta. Pregunta, ¿cuál es el gozo de Pablo estando en prisión? Bueno, uno de los motivos del gozo de Pablo es que a pesar de cómo él se encuentra en prisión, el evangelio se sigue propagando. Eso es uno del gozo que él tiene. Es de que a pesar de que él está en prisión, a pesar de su condición, el evangelio se sigue propagando. Ahora, uno de los propósitos de esta carta, amados hermanos, es animar a los filipenses, ya que por el cuerpo de la carta, al parecer los filipenses, hermanos, estaban atravesando como un cierto desánimo por la condición de su pastor. Bueno, Pablo les deja saber
que él está bien en esta carta, y que no solamente está bien, sino que todo lo que él está viviendo está haciendo que el evangelio progrese. Es decir, Pablo está en prisión y no se está quejando. Pablo está en prisión y no está renegando. Pablo está en prisión y no le está echando la culpa a los hermanos, sino que Pablo en esta carta insta una y otra vez a los hermanos de Filipos y a nosotros, mire bien, y a nosotros, a que las cosas que ocurren en nuestra vida tienen el propósito de que crezcamos, de que maduremos, de que dejemos actitudes infantiles y de que prosigamos hacia adelante. Bueno, en estos versos que vamos a estudiar es precisamente, amados hermanos, lo que Pablo, después de explicar que todo lo que le ha ocurrido ha obrado para que el progreso del evangelio, ahora le dice a los filipenses a través de esta carta: crezcan, maduren, perseveren. Crezcan, maduren, perseveren. Nosotros, al leer detenidamente, amados hermanos, estos pasajes, podemos ver claramente que la intención del apóstol es que la iglesia de Filipos crezca, madure, persevere en medio de las situaciones que estaban viviendo. No cuando todo le iba bien. No, en medio de situaciones que estaban viviendo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en medio de prisión, Pablo le dice, por ejemplo, gracia y ¿qué más? Y paz. Pero gracia y paz en medio de la prisión. Les dice también: doy gracias a mi Dios siempre. Es decir, ese doy gracias a Dios siempre lo dice en medio de prisión. Le dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, ese aceptar la voluntad de Dios lo dice en medio de la prisión. Le dice: por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Es decir, todo eso se lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses en medio de prisión. Con esto vemos, amados hermanos, que Pablo quiere que los filipenses y aún nosotros, al leer esta carta, a pesar de las circunstancias que atravesamos, maduremos, crezcamos y perseveremos. Maduremos, crezcamos y perseveremos. Y para eso el apóstol, amados hermanos, en estos versos hace uso de una analogía comparando la vida cristiana con el atletismo. Hace uso él de una analogía comparando la vida cristiana con el atletismo. ¿Por qué? Porque la intención de él al escribir es que tú y yo maduremos. Es que tú y yo crezcamos. Es que tú y yo perseveremos en medio de circunstancias difíciles. Mire cómo comienza, versículo 12. ¿Estamos ahí? No que lo haya ya... Así dice, ¿verdad? Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Y qué sigue diciendo, hermanos? Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La versión lenguaje actual dice, amados hermanos: con esto no quiero decir que yo ya haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya yo sea perfecto. Pregunta: ¿cuál es el contexto? El contexto es de que Pablo está en prisión. Él está en prisión. Mas, sin embargo, a pesar de que él está en prisión, ¿sabe lo que quiere? ¿Sabe lo que él quiere? Él quiere conocer más a Cristo. Fíjense bien. Él quiere conocer más a Cristo. El contexto es que Pablo quiere parecerse más a Cristo. El contexto es que Pablo quiere crecer más en Cristo. Pastor, ¿Pablo quiere crecer más en Cristo? Sí.
¿Quiere conocer más a Cristo? Sí. Tanto que el contexto dice que algunas de las cosas que él había tomado como pérdida por amor a Cristo. Hermanos, aunque el apóstol Pablo había crecido mucho en Cristo, aunque el apóstol Pablo ya había dejado las inmadureces que se viven en la vida cristiana, aunque el apóstol Pablo tenía una vida espiritual sana, aunque Pablo ya había avanzado mucho, él sabe que en esta carrera, amados hermanos, se necesita avanzar, y avanzar también es sinónimo de crecer. Pastor, yo llevo 20 años en el Evangelio. ¿Ya creciste? ¿Ya creciste? Pastor, llevo 10 años en el Evangelio. Tu carácter está moldeado al de Cristo. Ya. Pastor, yo llevo 30 años en el Evangelio. Bueno, ya puedes decirle a Dios, doy gracias a mi Dios en medio de cualquier prueba. Ya. ¿Qué dice Pablo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué, hermanos? Prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pregunta, ¿qué significa la palabra asir? ¿O qué quiere decir la frase para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús? La palabra asir o asido quiere decir anhelo, quiere decir intentar, quiere decir comprender que Él tiene una meta, quiere decir echar mano. Es decir, amados hermanos, Pablo anhelaba cumplir el propósito de Dios en su vida y constantemente él perseguía esa meta, no importando dónde estaba. Pablo, al poner la ilustración de un atleta, tiene el propósito de que así como el atleta quiere llegar a la meta, para él la meta no es salir de prisión. Para él la meta no es salir de esa prueba. Para él la meta no es salir de esa circunstancia. Para él la meta es parecerse más ¿a quién? A Cristo. Esa es la meta de él. ¿Qué hace Pablo, amado, en esta carta? ¿Se queda conmiserando por el hecho de que está en una prisión? No. ¿Se queda quejándose de los hermanos? No. ¿Qué hace? ¿Qué dice él que hace? Prosigo. Amados hermanos, la vida cristiana no es un paseo, no es un club social, no es un día de picnic, no es un juego, ya que se trata con la eternidad de nuestra alma. Pablo dice, la vida cristiana tiene que ver con prosigo. Es decir, hay una meta y por la gracia de Dios tengo que proseguir, tanto que Pablo expone que había renunciado a muchas cosas que él antes las tenía por estima. Yo le pregunto, ¿qué cosas no te dejan correr bien la vida cristiana? ¿Qué cosas? Porque ya tienes 30 años en el Evangelio, porque ya tienes 20 años en el Evangelio, porque ya tienes 10 años en el Evangelio. ¿Qué cosas no te dejan correr bien la vida cristiana? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son aquellas, amados hermanos, a las cuales necesitamos renunciar para poder correr bien, para poder asir, por lo cual fui asido por Cristo? Porque yo le hago la pregunta, si llevas 5 años, 10 años, 20 años en el cristianismo, ¿qué tanto te pareces tú a Cristo? ¿Qué tanto? ¿O cómo te conocen los congregantes que están a tu alrededor? ¿Por alguien que se queja constantemente? ¿Por alguien que pelea constantemente? ¿O por alguien piadoso?
Bueno, Pablo quería parecerse más a Cristo. Dice el verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, Pablo reconoce, amados hermanos, que necesitaba avanzar. Y si el apóstol Pablo necesitaba avanzar, ¿cuánto más nosotros? Amén. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. La versión lenguaje actual dice: hermano, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Usted tampoco, ni yo. Pero he decidido no fijarme. Mire lo que dice. No fijarme en lo que he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Una pregunta, amados hermanos. La versión Reina Valera dice: una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. La versión lenguaje actual dice: he decidido no fijarme en lo que he recorrido. Pregunta: ¿de qué Pablo se olvida de lo que ha quedado atrás? ¿O qué ha decidido Pablo no fijarse en lo que ha recorrido? Respuesta: en lo que ha vivido él desde su conversión. Es decir, Pablo no quiere que nada lo distraiga en su meta, tanto que aún en medio de la prisión él dice: yo hago una sola cosa. Una cosa hago. Una nada más. Hermano, si alguien te preguntara a ti: ¿cuál es la única cosa más importante en esta vida pasajera para ti? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías? Cuando tú piensas en la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando tú piensas en las cartas congregacionales, cuando tú piensas en las cartas pastorales, cuando tú piensas en las cartas personales, ¿qué es lo que te viene a la mente del apóstol Pablo? Seguramente lo que te viene a la mente, amados hermanos, es un varón que dedicó su vida para glorificar a Dios y terminar su vida terrenal dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese era el enfoque de él, tanto que decía: yo una cosa hago nada más. Yo te pregunto, ¿cuál es la única cosa que más te importa en esta vida pasajera? ¿Cuál? Que se te vea que tienes entusiasmo. ¿Cuál? Dice el verso 13: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Es decir, ¿qué es lo que Pablo olvida? Y para él, ¿qué es lo que queda atrás? Bueno, sus logros, su erudición que tuvo en el judaísmo, sus sufrimientos, sus malos momentos, el daño que le hicieron. Él dice: eso quedó atrás. ¿Qué olvida Pablo que ha dejado atrás? Los trabajos abundantes, los azotes sin número, las cárceles que pasó, el peligro de muerte en el que estuvo, las 5 veces que fue azotado por los judíos, las 3 veces que fue azotado con vara, la vez que lo apedrearon, las 3 veces que ha padecido naufragio, el peligro de los falsos hermanos, fatiga, trabajo, desvelos, la hambre que pasó, la sed que pasó, el frío que vivió. Pablo dice: yo me olvido de eso. Se queda atrás. Amados hermanos, ¿sabe por qué en ocasiones no avanzamos en piedad? Porque nos conmiseramos como si el Señor no nos hubiera dicho que íbamos a tener aflicciones. El Señor nos dijo que íbamos a tener aflicciones.
Ay, pero yo he trabajado mucho para el Señor. Mucho he trabajado para el Señor. ¿Y eso qué? Es que no ven lo que yo hago para la iglesia. ¿Y eso qué? Con que lo vea el Señor es suficiente. Amén. ¿Quiere que te vean? Que te vean. Que te digan, va a pasar fulano de tal y vamos a darle un diploma porque es el cristiano del año de Casa Oración. Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Qué difícil a veces es olvidar, amados hermanos, los roces, las dificultades que tenemos unos con otros. Y por eso a veces no avanzamos en piedad. Porque mira lo que me hicieron. ¿Y eso qué? ¿Y a Cristo? ¿Qué pasó con Cristo? Hermanos, ¿qué es lo que está por delante? A lo cual Pablo dice, yo me extiendo. ¿Sabe qué es? Cristo. La palabra extender está en el sentido de un esfuerzo físico. Es decir, Pablo está diciendo que por la gracia de Dios, su deseo es llegar a la meta y está dispuesto a dar su último esfuerzo. Verso 14. ¿Qué dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Es decir, aquí vemos, hermanos, a un hombre que está en prisión diciendo, prosigo a la meta. Aquí vemos a un hombre que está encerrado diciendo, prosigo a la meta. Aquí vemos a un hombre que quizá pasa hambre, pasa frío, diciendo, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta de Pablo? Cristo. ¿Usted puede decir eso? ¿Puede decir eso? Prosigo a la meta. Si tú le preguntaras a Pablo cuál es su meta, ¿qué te diría? Mi meta es construir una casa en México. Yo no estoy diciendo que no lo haga, lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Gloria a Dios. Pero si tú le preguntaras a Pablo, ¿cuál es tu meta? Diría, mi meta es comprarme 3 camellos. Había camellos en ese entonces, ¿verdad? Porque está comprobado científicamente que no había carros en ese tiempo. Mi meta es comprar 3 camellos, una parcela. Te diría, mi meta es Cristo. Ya que su conversación en medio de una prisión, su habla en medio de una prisión, su anhelo en medio de una prisión es Cristo. Cristo. Dice el verso 14, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, Pablo sabía que esta carrera era la carrera más importante de su vida, a la que llama supremo llamamiento. Es la mejor carrera. Ahora mire bien. Del verso 15 al verso 17, Pablo, una vez que nos deja saber cuál es su meta, ahora en esos versos del 15 al 17, hace una exhortación a ser ejemplo. Sin embargo, del verso 16 al verso 17, Pablo muestra a quienes no se deben de imitar, ya que tales son un estorbo para la carrera. Dice el verso 15. ¿Lo tienen? Así que todos los que somos perfectos, la palabra perfecto aquí se traduce como maduro. Como maduro. Así que todos los que somos perfectos, dice el verso 15, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará
Dios. Repito, la palabra perfecto en este verso aquí se traduce como maduro. Pregunta, ¿dónde está el apóstol Pablo, hermanos? ¿Está en prisión? ¿Se está quejando? No. ¿Está renegando? No. ¿Cuál es su meta? Cristo. ¿Qué es esto? Una persona madura. Esto es una persona madura. Y dice ahí, así que todos los que somos maduros, perfectos, esto mismo sintamos. O sea, dice que tú y yo también. Y si otra cosa sentís, eso también nos revelará Dios. La versión Palabra de Dios para Todos dice, entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si Pablo, una vez que le deja saber cuál es su enfoque, ahora da una exhortación. Mire bien, hermanos, a ser ejemplo. Pregunta, amados hermanos, si te consideras una persona madura en el Evangelio, ¿cuántos se consideran una persona madura en el Evangelio? ¿Cuántos? La pregunta es, ¿estás siendo de ejemplo para otros? ¿Ejemplo en perseverancia? ¿Estás siendo de ejemplo para otros? ¿Ejemplo en que tu meta es parecerte más a Cristo? ¿Ejemplo en piedad? ¿Ejemplo en proseguir? Él lo dice en el verso 15, 16 y 17. Si tu enfoque es parecerte más a Cristo, si tu meta es perseverar por la gracia de Dios, si tu deseo es ser como Cristo y vas avanzando, otros lo han notado tanto que está siendo ejemplo para otros. Por eso dice el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí. Y luego dice, y mirad a los que así se conducen. O sea, no solamente él. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sí, el apóstol Pablo en esta carrera nos llama a ser de ejemplo. A ser de ejemplo. Él está en prisión, pero nos hace un llamado a ser de ejemplo. Pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano, tú que llevas 20 años en el Evangelio. Gloria a Dios, porque perseveras por la gracia de Dios. Pero yo te voy a hacer una pregunta, para mí y para ti. ¿Hay algo en lo cual a ti te pueden limitar? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo en lo cual otro hermano en Cristo, una hermana diga, esa hermana o ese hermano con su testimonio me inspira a seguir a Cristo? ¿Hay algo en lo cual a ti te puede limitar? ¿Sí, sí o no? Hermanos, ¿qué podrán limitar de ti? Porque Pablo dice que somos llamados a ser ejemplo. ¿Qué podrán limitar de mí? Porque Pablo dice que somos llamados a ser ejemplo. ¿Hay algo de lo cual alguien, alguna hermana, algún hermano podrá decir que con el testimonio de mi hermano, con el testimonio de mi hermana, me inspira a mí a seguir a Cristo? Porque esa es la meta de alguien. El que tiene la meta a Cristo, esa es la meta. Ser como Cristo. Tanto que alguien pueda decir, el testimonio de tal hermano, de tal hermana, me inspira a seguir a Cristo. ¿Hay algo, hermanos? Estamos muy callados todos. Verso 18.
Desde el verso 18 al verso 19, Pablo muestra a quienes no se deben de imitar. Fíjese, a quienes no se deben de imitar, ya que tales personas son un estorbo para esta carrera cristiana, por una sencilla razón: solo piensan en lo terrenal. El hermano Gustavo habló un poquito de eso, de los placeres. Solo piensan en lo terrenal. Verso 18. Porque por ahí andan poquitos. Son contados. Porque todos son bien espirituales. Porque por ahí andan muchos. Muchos. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? Solo piensan en ¿qué? Tengamos cuidado, hermano, haciendo un lado las cosas del Señor y pensando en lo terrenal. Tengamos cuidado con eso, porque nos podemos convertir aún tú y yo en enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en lo terrenal. Pregunta: ¿quiénes son aquellos que no se deben de imitar, sino de evitar? Aquellos que solo piensan en lo terrenal. Aquellos que buscan su propia gloria. Aquellos que su perdición, cuyo Dios es el vientre. Hermano, Pablo era claro en sus cartas. Ay, qué duro habla Pablo. Bueno, era claro. ¿Cómo se ve a alguien enemigo de la cruz? Aquellos que solo piensan en lo terrenal. Aquellos que solo enseñan lo terrenal. Aquellos que solo piensan, predican, hablan lo terrenal. ¿Cómo se ve a alguien que es enemigo de la cruz? Aquellos que buscan su propia gloria. Aquellos que el centro de una congregación es el tal supuesto ministro. ¿Cómo se ve a alguien que es enemigo de la cruz? Aquellos que se quieren satisfacer a sí mismos nada más, que se centran en sí mismos y que buscan complacer siempre el yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Según Pablo está diciendo que los enemigos de la cruz tienen solo en la mente las cosas terrenales. Y Pablo dice: cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. A esos no los imites. No los imites, ten cuidado. ¿Por qué? Verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire bien, hermanos. ¿A quién estamos esperando? Es decir, por el contrario de aquellos que su vida solo piensan en las cosas terrenales. Por otro lado, hay otros que nada más están pensando ¿en quién? ¿En esperar a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla, hermano, de aquellos que en su vida sus anhelos es solo Cristo. Y dice: a esos imítalos. Ya que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual debe también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Pablo expone el motivo por el cual corremos esta carrera. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde, hermanos? Hermanos, el plan de Dios no es que tú seas eterno en esta tierra.
El plan de Dios no es que tú acumules y acumules cosas terrenales y partas sin Cristo. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es, te dio salvación por gracia, vive para la gloria de Dios y tu ciudadanía está en los cielos, por lo tanto, crece y madura. Crece y madura. Dice Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Hermanos, no nos damos cuenta que cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, nos acercamos cada vez al día de nuestra partida. Nos acercamos. Porque este cuerpo de humillación nos lo dice todos los días. Un día tienes figura, el otro día ya no sabe ni dónde está. Hermano, este cuerpo se desgasta. Y si te vas a desgastar, desgástate para Cristo. Este cuerpo cada día envejece. Bueno, que tenga la satisfacción que envejeciste y pusiste toda tu vida al servicio de Cristo. ¿Sabe qué puedo ver yo en estos pasajes? Puedo ver que nada debe de ser tan expectante para nosotros que estar con Cristo y ser transformado de este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Puedo ver en estos pasajes que nos enseña la palabra del Señor que nada debe de ser tan expectante para tu vida y para mi vida que esperar al Señor y ser transformado por Él. Ese tiene que ser el centro de nuestras vidas, Cristo. Amados hermanos, Pablo compara la vida cristiana, con una carrera. Y la pregunta que te quiero dejar en esta tarde es, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta más importante de tu vida? Porque eterno en esta carne no lo vamos a hacer. No vamos a estar aquí siempre. Ponte de pie, hermano.